inversión, el mínimo, sería lo equivalente al riesgo no diversificable. ¿Qué significa eso? Que en una anterior presentación veíamos que al hacer diferentes combinaciones, por ejemplo, esto eran los rendimientos del activo F y G, si hacemos una buena combinación, se podría llegar a eliminar esos riesgos de que exista, que esté debajo del límite, ¿no? Aquí podemos ver casi es una línea recta. Entonces, el objetivo de esto es obtener un ingreso mínimo requerido equivalente al riesgo no diversificable, ¿ya? ¿Y qué es el riesgo no diversificable? Es aquel riesgo que no va a desaparecer por las decisiones que vaya a tomar la empresa al momento de invertir. Mientras que el riesgo diversificable es aquel riesgo que puede desaparecer haciendo una combinación óptima de su cartera de inversiones, ¿no? Entonces, para empezar, se requiere una inversión equivalente al riesgo no diversificable, ¿no? Entonces, si hacemos una buena inversión, el riesgo diversificable va a desaparecer, el riesgo no diversificable no va a desaparecer, ¿no? Entonces, hay que quedar claro qué es el riesgo diversificable, ¿ya? Es la porción del activo que se atribuye a causas fortuitas, dice, ¿no? Se puede eliminar a través de la diversificación. También se llama riesgo sistemático, ¿ya? Una de las opciones es hacer una buena combinación con tu cartera y tener el cero riesgo, ¿no? Bueno, no cero riesgo, sino el mínimo riesgo, ¿no? Va a desaparecer ahí. De lo que es el riesgo diversificable. Lo que no va a desaparecer es el riesgo no diversificable, ¿no? Este está atribuido, dice, a causas del mercado. Por ejemplo, en nuestro país se dice que es un país con mucha carga tributaria, ¿no? Entonces, si se les ocurre crear un nuevo impuesto, va a afectar a todos, no solo a una empresa, sino a todos, a todo el mercado, a todas las empresas en sí. Estos últimos días han creado un impuesto del 15% para todas las empresas que operan en el mundo, ¿ya? Entonces, eso afecta a todas aquellas empresas que operan a nivel internacional, ¿no? Son un impuesto que se va a aplicar ese riesgo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre el riesgo diversificable y el no diversificable. El diversificable puede desaparecer, el no diversificable no desaparece y también se llama como riesgo sistemático, ¿ya? Por eso aquí en la parte inferior ustedes ven el gráfico que les mostraba hace rato. Calcular este tipo de riesgos sistémico o no diversificable, hay una herramienta que es el beta, ¿ya? Que es una medida de riesgo no diversificable, ¿ya? Mide prácticamente la volatilidad del riesgo, ¿ya? Entonces, para esto se tiene que hacer unos análisis con los datos del mercado versus algunos datos de la covarianza sobre la varianza. Esa nomás. ¿Y qué va a ser la covarianza? Va a estar de dos datos, se van a ver los rendimientos del mercado y los rendimientos en los cuales tú quieres invertir. Vamos a suponer que quieres invertir en Apple, entonces tendrás que analizar los datos de Apple, ¿no? Que ese es el activo en el que quieres invertir. Y tendrás que analizar de todo el mercado, sacar el rendimiento y la covarianza del mercado. Entonces haces unos cálculos y obtienes lo que es el beta, ¿no? El beta dice
¿Cómo se le puede interpretar? Puede estar entre estos valores. Cuando los datos son positivos, después de hacer esta operación, si el dato es positivo, se mueve en la misma dirección del mercado, ¿ya? Si el mercado sube, también sube los rendimientos de la empresa, ¿no? Más o menos eso es lo que nos está tratando de decir. Pero si son negativos, se mueven en dirección opuesta. O sea, el mercado sube, pero ellos bajan, ¿no? Ahora, ¿cómo se interpreta que sea 2, 1, 0.5 o 0? ¿Ya? Entonces, se dice que si es 2, primero vamos a empezar por el 1. ¿Ya? El 1 es algo interesante porque el 1 dice que si es positivo más 1, tiene la misma dirección, o sea, se mueve en la misma dirección, pero paralelo al rendimiento del mercado. O sea, en la misma dirección. O sea, es lo mismo, 1 a 1. Pero si es 2, se mueve en la misma dirección, pero aumenta el doble, ¿no? Es doble sensible el mercado, ¿no? Entonces, ahí te puedes dar cuenta que ya cuando es 1 a 1, la respuesta al mercado es la misma. Pero si es 0,5, es la mitad de sensible al mercado. Si es 0, entonces no afecta en nada el movimiento del mercado. Ahora, si es el menos 1, si se fijan, la interpretación dice es la misma respuesta que el mercado. Aquí también es lo mismo, solo que se mueven en direcciones opuestas, ¿no? Aquí se mueve en la misma dirección cuando era positivo, pero cuando es negativo se mueve en dirección opuesta. Entonces, cuando es menos 2, es el doble de sensible. Entonces, para eso sirve el beta. Para que se vea un poco mejor, este más o menos sería el gráfico de un beta, ¿no? Aquí podemos ver cuando una beta tiene una pendiente de un beta 0,80, ¿ya? No es 1, es 0,80, pueden ver que está un poco más inclinado, ¿no? Y una beta de 0.30, de 1.30 tiene prácticamente, está más parado, ¿no? Y podemos analizar, por un rendimiento de 15, va a obtener aproximadamente 5. Pero si tiene un beta de 1.30, si el rendimiento es 15, el rendimiento del activo va a ser aproximadamente 20 y algo de por ciento, ¿no? Entonces aquí se puede interpretar cómo es el comportamiento, cómo influye el beta al momento de hacer este tipo de análisis, ¿ya? Entonces, para esto hay algunas fórmulas. Recuerdan que decía que la beta era la covarianza sobre la varianza. Entonces, aquí hay unas fórmulas que son la varianza y la covarianza para poder calcular el beta, ¿no? Dice, aquí la empresa tiene un rendimiento de mercado y de la empresa con la siguiente información. Calcular el beta, ¿no? Son rendimientos de mercado y rendimiento de A. Y aquí no se hace la comparación con datos de otra empresa, sino con la del mercado. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo que nos decía la fórmula, ¿no? Primero, para calcular la varianza, necesito sacar el promedio. Para la covarianza también necesito sacar el promedio, ¿no? En ambos casos necesito el promedio. Para la varianza necesito elevar a 2, mientras que para la covarianza no. Hago una diferencia y tengo que calcular simplemente la sumatoria. Entonces eso es lo que voy a hacer. Tengo el rendimiento aquí los datos de A y del mercado. Entonces voy a sacar la diferencia entre el rendimiento individual menos el promedio. Y el promedio, ustedes ya saben calcular, ¿no? El promedio es el rendimiento esperado, se podría decir. Ya lo vimos el día de ayer. Entonces, el rendimiento esperado de A dice que es 3.86, mientras que el rendimiento esperado del mercado es 5%, ¿no? Entonces, lo que simplemente se hace es realizar una diferencia entre el rendimiento individual. Aquí yo ya he resumido los pasos porque ayer hicimos todo paso por paso entre esto, ¿no? El individual menos el promedio
me debería de dar la varianza del mercado. Con esos datos ya tendría calculado lo que es la varianza, que es una de las cosas que me sirve para determinar mi beta. ¿Ya? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es determinar la covarianza, ¿no? Entonces, la covarianza decía, si se acuerdan, aquí está la fórmula en la parte superior, dice rendimiento individual menos el promedio multiplicado por el rendimiento individual del mercado menos el promedio. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se hace para determinar estos 0.1428. Rendimiento individual menos el del mercado, ese resultado multiplicado por el resultado de rendimiento individual del mercado menos la media del mercado, ¿no? Hago ese procedimiento 5 veces y una vez que tengo eso, ya voy a tener el resultado que me pide la sumatoria de estos dos, ¿no? Entonces, ya puedo calcular la covarianza, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo la covarianza y las varianzas, ya puedo calcular, ¿no? Es simplemente reemplazar. Entonces, recordamos que la fórmula decía covarianza de los dos, covarianza de los dos, del individual y del mercado, sobre la varianza del mercado, ¿no? Entonces yo tengo el dato, tengo la covarianza del mercado, que es esto, y tengo que dividirle sobre la varianza del mercado, ¿no? Eso es lo que me dice la fórmula, y con eso debería de calcular el beta. Y esto me va a servir para ver cómo va a ser el comportamiento del activo frente al mercado, ¿no? Entonces, con esto ya he calculado el beta. Para que ustedes practiquen cómo se calcula el beta, que es prácticamente lo que hicimos el día de ayer. No sé si lo he abierto. Está. No, no lo vi. Me esperan un ratito.
y el promedio elevado al cuadrado. Supongo que tienen esto. Lo único que les faltaría sería esto, ¿no? Entonces, vamos resolviendo, por favor. Lo terminan ahora, lo van a terminar más después. ¿Ya? Entonces decíamos que se calculaba el beta y calculábamos el riesgo del mercado, ¿no? Aquello que no podemos eliminar. Entonces, ¿dónde se usa este beta? ¿Ya? El modelo de valoración de activos, el KPM, para determinar el importe, el rendimiento esperado, para eso se utiliza el beta, ¿no? Entonces dice que la valoración, el modelo de valoración de activos permite determinar el rendimiento mínimo esperado, ¿no? Cuando uno quiere invertir, tendría que mínimamente pedir un rendimiento que lo determines con el KPM, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula de este KPM? Como pueden ver, aparecen otras cosas más, pero dentro de ellos está el beta que acabamos de calcular, ¿no? Dice rendimiento, está la parte del rendimiento libre de riesgo, ¿ya? Aparece algo nuevo y luego aparece la prima por el riesgo. Son dos términos que hasta el momento no había, ¿no? Dentro de ellos está el beta. ¿Y qué es la tasa libre de riesgo? Nada más que el rendimiento requerido libre de impuestos, ¿no? Generalmente se usa las letras del Tesoro de Estados Unidos. En el caso boliviano, serían los bonos que emite el Banco Central, ¿no? Bonos del Tesoro, generalmente sacan a medio año y a fines de año suelen sacar sus bonos, sus letras, ¿ya? Entonces, si reemplazamos en esta fórmula, ¿ya? Vamos a suponer que es 5 nuestra tasa libre de riesgo, y la prima por riesgo simplemente es el rendimiento de mercado menos esta tasa libre de riesgo, ¿no? Esto debería de ser positivo, ¿no? Y a eso le tienes que multiplicar el beta. Por eso es importante calcular el beta, porque esto va a definir si, qué tanto va a variar esta prima de mercado, riesgo por prima la prima por riesgo, perdón, o el riesgo de mercado, ¿no? Entonces, este beta va a hacer que se solicite mayor rendimiento esperado o un poco menor, ¿no? Obviamente, esta tasa libre de riesgo no influye en la decisión. Ya sabemos que tenemos que ganar sobre eso. Entonces, esta prima de riesgo, por decir, es 5 y yo tengo un beta de 0,5, voy a tener 2,5 la prima por riesgo. A este sumado va a ser menor. Pero si yo tengo un 2, lo que voy a hacer es incrementar el rendimiento esperado, ¿no? Entonces, con esos datos, yo ya puedo calcular el costo promedio permitido, o sea, el rendimiento esperado, ¿no? Aquí dice, aquí son los datos, están planteados, donde nos dice la empresa Tech tiene un beta de 1,5 y BEC, son dos empresas, tiene un beta de 0,7. La tasa libre de riesgo es 7%, donde el riesgo de mercado es 15,5. Entonces,
lo que se tiene que hacer es, dice, calcular el KPM o el rendimiento esperado de cada uno de los dos. ¿Ya? Separadamente se calcula, les está pidiendo calcular el KPM. Luego dice, ¿cuál sería la tasa de retorno esperada si se tiene una inversión equitativa? En el anterior, el día de ayer, veíamos cómo debería de ser cuál debería de ser el rendimiento cuando estamos invertido cierto porcentaje del dinero en un activo y en otro, ¿no? Entonces, les está pidiendo lo mismo. Y dice, ¿cuál sería la beta de la cartera? Porque aquí tenemos a BEC y aquí tenemos a TEC, ¿no? Son dos empresas. Primero, el rendimiento, el KPM individual, ¿no? Esta era mi fórmula, yo tengo mi fórmula, lo único que hago es reemplazar. Si quieren lo ponen a porcentajes, no hay ningún problema, pero yo no lo puse los porcentajes. 7, que es mi prima libre de riesgo, reemplazo ahí. Para TEC, el beta es 1.5 y el riesgo de mercado es 15.5. El rendimiento de mercado, perdón, aquí está mal escrito, es 15.5. Le tengo que restar la tasa libre de riesgo. Entonces, lo único que hago es reemplazar en la fórmula y el importe mínimo requerido que yo voy a tener que solicitar para invertir en esto, tendría que pedir un mínimo del 19.75%. Si no me rinde estos 19.75, no debería de invertir en TEC, ¿no? Hago el mismo procedimiento aquí, solo que aquí voy a reemplazar el beta, en este caso es 0.7. Entonces aquí me sale 12.95. El KPM es la rentabilidad esperada, ¿no? Ahora, la segunda pregunta decía, ¿cuál sería el retorno esperado si se tiene una inversión equitativa? ¿No? Entonces, lo que vas a hacer es determinar la rentabilidad de la cartera. ¿Cómo hacemos eso? Similar a lo que hicimos en el anterior, cuando determinábamos los riesgos de cartera, ¿no? Tenemos el 50%, ¿no? Y vamos a usar lo que hemos determinado en el punto anterior. Esta rentabilidad tendríamos que esperar como mínimo, el 19.75. Nos dice que es equitativo, entonces multiplicamos por 17.75 más el otro 50% por el otro rendimiento que habíamos encontrado, ¿no? El 12.95. Y tenemos la rentabilidad de la cartera que de 17.75 reduce a 16.37 y el de BEC sube de 12.95 a 16.35. Ese sería el promedio, la rentabilidad de ambos. Ahora, para calcular el beta de la cartera, Dice, disculpe, ahí en 17.75 es el 19.75 es, ¿no? Sí, perdón, sí, el 19 es este trasladado. Es el 19.75. O sea, es trasladar lo que ya se ha calculado en el punto anterior. El otro sí está bien, ¿no? El 12.95. Esa sí está bien. Entonces, de ahí calculo el 16.35. Ahora, para el beta de la cartera voy a hacer un tratamiento similar, donde tengo el 50%, ¿ya? Por, ¿dónde está? El 1.5%. ¿Se acuerdan? Aquí está por demás, está este 0. El beta para el primero era, ¿dónde está? Para el primero, para TEC era 1.5 y para el otro era 0.7, ¿no? Entonces aquí, estos si los reemplazan, aquí está el 0 está por demás, 1.5 debería de ser, más el porcentaje, la probabilidad de este 0.7, ¿no? Entonces, lo único que hice es el porcentaje, porque me dice que es equitativo, mantengo los 0.50, ¿no? Los 0.50 por el beta de TEC,
y el otro 0,50 por el beta de Beck, ¿no? Entonces, en promedio es la beta de la cartera sería 1,5, ¿no? Así podría determinar si es que tengo varias inversiones. Luego, quiero encontrar el último que decía cuál es el KPM de la cartera. No nos pide aquí, pero lo puedo calcular y debería de salir el mismo que la rentabilidad de la cartera. Voy a reemplazar en la fórmula original del KPM el 1,1 en vez de las betas individuales. ¿Ya? Entonces tengo la tasa libre de riesgo, tengo el 7% más el beta. Voy a copiar el beta que he calculado de la cartera y reemplazo el rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo, ¿no? Entonces aquí tengo el mismo importe que me ha salido en este otro, ¿no? Es el mismo. Entonces con eso puedo comprobar que la rentabilidad es el mismo que el KPM de la cartera, pero para eso yo tengo que calcular primero el beta de la cartera. Entonces, estamos definiendo los importes mínimos o los rendimientos esperados bajo las condiciones de un beta determinado y unos riesgos de mercado y una tasa libre de riesgo que se nos proporciona. A ver, para llegar a esto, el problema es cómo calculamos este beta. Ya hemos calculado con los datos que nos habíamos que nos habíamos inventado al inicio de estos 3 datitos, de 5 datos, pero si se han fijado, había algo similar que de repente no se dieron cuenta al determinar la varianza. La fórmula dice entre el número de observaciones, ¿no? El número de datos que existe. Y ayer usábamos una fórmula similar, solo que con n-1, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Para hacer la varianza y para hacer el beta se utiliza con una fórmula diferente. A ver, vamos a ver dónde está. Aquí estamos viendo, acuérdense esta fórmula sobre n. Y vamos a ir más atrás. ¿Dónde está? Vamos a encontrar la fórmula. ¿Dónde está? Una completa lo vamos a ver. Hay algo parecido aquí. ¿Ya? En la desviación estándar. Es la misma, solo que n-1. ¿Ya? Porque cuando hacíamos la determinación de los riesgos, cuando calculábamos la desviación estándar, aquí tenemos un dato n-1. ¿Ya? Esta es la desviación estándar. Y la varianza simplemente es sin la raíz, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe eso? Porque para calcular el beta, no es tan sencillo como calcular con 5 datos como los tenía aquí, ¿no? Aquí yo tenía 5 datos y lo que hice fue calcular con 5 datos. Normalmente se toma datos grandes, ¿no? En el anterior teníamos -1 porque esa es la fórmula para una desviación estándar muestral, ¿ya? Y al ser grande los datos, esta fórmula, ¿dónde está? Esta fórmula analiza una serie de datos grandes como una población, ¿ya? Es por eso que aparece con n y no n-1. Entonces, el beta también se puede calcular entrando, o sea, la beta dice que es la variación, si nos fijamos aquí, ¿dónde está? La covarianza del rendimiento individual del activo al que queremos invertir versus el rendimiento de mercado sobre la varianza del mercado. Entonces, aquí cuando queremos obtener este beta y hablamos de mercados, rendimientos individuales, nos están diciendo son datos de empresas que cotizan en bolsa. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer
ahora es calcular este beta con datos que podamos obtener de Internet, ¿no? Entonces, para eso nos vamos, ¿dónde está? Esperemos que esta vez funcione. Hace ratos no funcionaba. Se van a Yahoo Finanzas y ahí empiezan a buscar, ¿no? Para empezar, que esté cargando y vamos a regresar. ¿Cuáles serían considerado el mercado? Entonces, para hacer este cálculo, se utiliza el índice del SP500, ¿ya? Y tú buscas cualquier otra empresa a la cual quieras analizar, ¿ya? A ver, lo voy a poner. Primero tenemos que obtener el dato del SP500, ¿no? Para determinar la variación del mercado y poder calcular el beta. Aquí me dice SP500. Si ustedes se la saben estos símbolos, pueden buscar por símbolo, ¿no? Entonces, yo le digo buscar y me lo va a buscar y me sale una serie de datos. Yo quiero el historial. Ya creo que mi internet está un poco lento, pero yo le digo el historial. ¿Ya? Y me sale una serie de datos que son los precios por acción. Aquí tengo por día prácticamente 5, 4, 3, 2. El 6 y el 7 no tengo porque eran sábado y domingo, ¿no? Y la bolsa no trabaja esos días. Entonces, ¿qué voy a decir? Se recomienda, hace rato les decía que la fórmula en la primera para determinar el riesgo y el rendimiento era para una población muestral. Entonces, para que no sea considerado una muestra, lo que se va a hacer es buscar datos de 5 años. ¿Ya? Entonces, aquí lo dices 5 años y automático te lo va a jalar hace 5 años, dice que es el 8 de noviembre del 2016 al 8 de noviembre del 2021. ¿Ya? Hasta ayer. Historial, no le tocas nada. Aquí los datos son días, semanas y meses. O dile meses y tienes el dato, ¿no? Entonces le dices aplicar y ya está, pero por alguna razón no me vuelve te tiene que habilitar aquí una opción de descargar. ¿Ya? A ver, alguien puede intentar y si me dice pues, si puede descargar o no. Por alguna razón a mí no me sale. Hace ratos también lo intenté y no me salía. Te tiene que salir y si no sale debería de estar en alguna parte, en la parte final. ¿Ya? A esto se refiere cuando dice datos del mercado. Estos son los datos del mercado que cotizan en la bolsa, ¿no? Entonces, a mí no me aparece. A ver, hagan lo mismo, a ver si les sale a ustedes. No sé si es el problema de mi computadora, porque a mí me salía antes en la computadora de escritorio que tengo, siempre me salía, nunca he tenido este problema. Tienen que entrar a historial y después buscar todo esto, ¿no? ¿Qué nos tiene que aparecer, dicen? ¿Un archivo? No, la opción de descargar. Aquí abajo normalmente aparece. Debo. Ahorita hemos aplicado todo lo que le hemos dicho, ¿no? Hemos dicho que nos descargue datos desde el 8 de noviembre, todo el historial de precios, son precios, y queremos datos mensuales. Aquí debería de salir una opción de... No, Listen, a mí tampoco no me aparece. Pero vamos a esperar, debería de salir. En todo caso, No aparece, dicen. ya, entonces no es el mío. A mí me aparece, licenciado. La opción de descargar, Sí, me aparece. lo puedes descargar. O sea, el del mercado siempre vas a tratar de que sea el SP500, ¿ya? Y luego lo descargas, te va a descargar en un archivo, no sé si lo he descargado, hace tiempo debería de haber aquí, hace rato se estaba haciendo la prueba. Esto es descargando, haciendo el control C y control V. Ya no vamos a perder mucho tiempo con ese dato. A ver. Una vez que te aparezca la opción descargar,
Lo descargas y lo abres, te va a abrir un archivo SSB. Y eso tenemos que convertirlo en, o sea, es texto y tenemos que convertirlo en celdas. Así como el que estaban viendo hace rato, pero este es una copia y pega nomás. Aquí tengo copia y pega nada más. Aquí he copiado, están las órdenes que le he dado, pero esto es texto. No, este es ya número. Este es el que estaba haciendo la prueba hace ratos, entonces. Hice la prueba, me fijé de que funcionara, pero después ya no quiso funcionar. A ver, vamos a buscar otra empresa. A ver si funciona con eso. Historial. O tiene algo que ver con el internet, ni idea. Le digo 5 años. Puedo poner fecha, ¿de qué fecha puedo hacerlo de manual? Pero recomendable 5 años. Ahí está, si se fijan, aquí aparece la opción de descargar. Entonces, primero, no lo vayan a descargar sin fijarse que esto se haya modificado a la orden que les han dado. ¿Ya? Yo le dije mensual, pero no me lo ha aplicado. ¿Ya? No está. Le digo aplicar y va a aparecer cada fin de mes. ¿No? Y ahora sí tengo la opción de descargar. Ya tengo los datos. Así debería de haberme permitido descargar el otro, pero por alguna razón no me deja. Dicen hizo de otra empresa, disculpe, Sí, perdón. sí, me busqué una empresa, le dije, creo que puse, aquí está, General Electric Company, G. ¿No? Lo pones en el buscador y te va a salir. Entonces ya debería de estar abriéndose el archivo de Excel. ¿Dónde está? Aquí está. ¿No? Te va a salir este dato. Entonces lo que hay que convertir esto es en número, ¿no? En columnas, así como en Excel. Entonces no, descarguen cualquier archivo y después vamos a hacerlo. Tendría que salir lo que les quiero enseñar para que no estén sufriendo el determinar el beta. Ya tienen descargado la mayoría. O sea, de cualquier empresa, no importa que sea de la que yo escogí. La que yo escogí es esta, General Electric, es el mío. Y por lo general te aparece aquí. Entonces voy a aprovechar, ya que no me permite, entonces otra empresa para hacer el ejemplo de cómo se debe calcular el beta con estos datos. A ver, no sé, Coca-Cola. El símbolo, o sea, si te sabes los símbolos, puedes buscar ya por los símbolos. Por ejemplo, yo no sé los símbolos, entonces estoy buscando Coca-Cola Company y Cocoa Mar 22, Cristal Pharma, Coca-Cola Consolited, o sea, hay de todo. Entonces, yo voy a buscar de Coca-Cola. Ojalá esta vez también me deje descargar. ¿No? Y le digo historial. Creo que tengo problema de internet, por eso es que no reacciona rápido.
Imagino que a ustedes les sale más rápido porque deben tener un internet más veloz. Comteco siempre hace renegar. Bueno, hasta que obedezca, creo que ya está. Aquí tenemos de Coca-Cola, le decimos los 5 años. Aquí no lo tocan. Historial de precios, mensual. Siempre le van a decir aplicar porque si no van a descargar el diario. ¿Ya? El diario es muchos datos para hacer para analizar, ¿no? Entonces, me fijo que ya tenga los datos a fin de mes. 31 de octubre, 30 de septiembre. No sé qué le pasó. Seguimos teniendo, nos fijamos que tengan los mismos datos. Y le digo descargar. Y me va a salir el mismo archivo donde todo está un desorden, ¿no? Son serie de datos que ahora los voy a convertir en columnas y celdas. ¿Qué le voy a decir? Voy a marcar el primero, porque en teoría aquí no hay nada, si se fijan. No hay nada. En la primera fila está todo, ¿ya? Todo lo que están viendo está en la primera fila, en la primera columna, perdón. Entonces lo que voy a hacer es marcar en la primera columna porque está ahí todos los datos. Me voy a datos y aquí dice textos en columnas. Le digo ahí, ¿no? Y delimitado carácter por comas, campos, me voy al siguiente. Aquí de ustedes no debe estar marcado, ¿ya? Aquí le dicen, le marcan esto, el coma. Vamos atrás, esto tienen, entran aquí, le dicen siguiente. Esto les va a servir simplemente para fijarse qué viene después de la fecha. Viene coma. Entonces lo está separando las columnas es coma, ¿no? Entonces le dice siguiente, separador, coma. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en esta parte, no sé si se logra ver, después de la fecha hay una coma, luego aparece el 40, más decimales, más números, coma. Entonces, ¿cómo vamos a separar? Le vamos a decir, separaremos la coma que se convierta a una celda y de la coma para el otro la otra celda, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, me voy al siguiente, por eso dice separadores. Le tiquean, en ustedes debe estar así, le tiquean en coma, le dicen siguiente y se van a avanzadas. Y aquí, por lo general, nuestro teclado de nuestra computadora, a no ser que sea americano, debería de ser esto punto y el separador de miles coma, ¿no? Así debería de ser. Va a venir, seguramente les va a aparecer como el mío, a un inicio. Le dices aceptar y finalizar. ¿Ya? Entonces ya tengo en la fila, en una columna la fecha, tengo los datos de apertura, de cierre, todo eso. ¿Ya? Tengo todos estos datos y cada uno en su respectiva columna. ¿Se han fijado? Entonces, no me interesa este dato, lo voy a eliminar. No me interesa lo de apertura, lo de cierre, nada. Tampoco el de cierre normal, entonces le voy a decir inicio, noche, todos esos datos están ahí. Le digo eliminar y me voy a quedar con este que dice ajustado al cierre. Me voy a quedar con eso. Y tengo un dato y me voy a ir a buscar el otro que había abierto, ¿no? Este es el otro que he abierto, ¿no? El primero que he descargado. Yo he descargado de General Electric, ¿no? Aquí está G. Hago el mismo procedimiento, marco, porque si marco a cualquiera de este lado, está vacío la celda. Entonces, el único que está con datos es el primero. Le digo en datos, convertir texto en columna. Siguiente, el mío ya está porque es la segunda vez que estoy haciendo, tercera vez que estoy haciendo. Me voy aquí, voy a avanzadas y cambio nuevamente. Pese que he cambiado hace ratos, me vuelve a aparecer que está coma y punto. Yo le digo, separador de decimales es el punto y separador de miles es el coma. Aceptar, finalizar.
ya tengo convertido todos en columnas, ya no está un texto. Entonces le digo, eliminar esto y eliminar esto. Me voy a quedar con esto, ¿no? Entonces ahora ya tengo los datos, ya puedo analizar, ¿no? Entonces tengo una serie de datos, en este caso son 61 datos, pero este del último no me sirve, porque es a la fecha de ayer. Estamos analizando cada inicio de mes, ¿no? Inicio final. Cada mensual estamos haciendo. No, aquí tenemos, ya tenemos el 1 de noviembre y no nos sirve el último dato. Le digo eliminar, ¿no? Entonces me quedan 60 datos. Y si estoy usando de 5 años, 5 por 12 son 60, ¿no? Entonces hago el mismo procedimiento para el otro. Eliminar. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a copiar estas dos y me lo voy a llevar al otro lado para hacerlo en uno el análisis. Entonces, aquí hay que fijarse de que no se haya equivocado, ¿no? Mira, por eso me he copiado la fecha más para confirmar de que efectivamente estén las mismas fechas. Agarro cualquiera. ¿Dónde está? Agarro cualquiera, me fijo y es la misma fecha. 1 de mayo, 1 de mayo del 2018. Bajo cualquiera marco 1 de noviembre del 2019, 1 de noviembre del 2019. ¿No? Y finalizo con el 1 de noviembre. Sí. Si yo quiero que se vea estos datos, quitarle los decimales, lo puedo hacer. Con 2 decimales nomás. Eso ya, al final lo único que estoy haciendo es esconder. Pero ya he confirmado. Le voy a poner su nombre aquí, que este es General Electric y este era Coca-Cola, ¿no? Pero uno de estos análisis debería de ser el SP500 que no nos permitió descargar, ¿no? Entonces así yo puedo hacer el análisis de las que quiera, ¿no? Puedo buscar a uno de mi industria o lo relacionado y puedo hacer eso. Ahora lo que voy a hacer es calcular el beta. Voy a suponer, ya, no tenemos ahorita los datos del mercado, pero vamos a ver, a uno de estos le vamos a poner como si fuese del mercado y a otro como si fuese el que estábamos analizando, ¿ya? Porque creo que sigue sin aparecer. A ver. Mientras está cargando. Ha podido descargar la persona, era de el SP500 la persona que descargó o era de una empresa particular igual. No, no sale. Pero vamos a trabajar aquí, en este dato. Entonces lo que voy a hacer es, como ya sé que son las mismas fechas, lo voy a eliminar esto. Ya tengo los dos. Entonces, lo que voy a hacer es calcular el rendimiento de cada uno de ellos, porque este es un precio por acción, ¿no? No tengo más que los precios por acción. Entonces, para calcular el rendimiento, voy a decir esto, dividido entre el anterior, menos 1. Como podemos ver, en vez de subir, ha bajado, ¿no? Y hago ese procedimiento. ¿Qué pasó? De aquí podemos ver que en algunos ha subido, ha bajado, pero
Este es el rendimiento. Hago el mismo procedimiento aquí. Divido entre el anterior. Y menos 1. Esto deberíamos haberlo hecho con el SP500, pero ni modo, pues como no deja. Ya tenemos los rendimientos de ambos. Aquí lo voy a poner de rendimientos. Ya depende de mí si quiero calcular a este lado, puedo hacerlo abajo. ¿Se acuerdan de la fórmula de la covarianza? Covarianza sobre varianza era la fórmula de la beta, pero para eso yo necesito calcular la varianza y la covarianza. Y para calcular cualquiera de estos dos, yo necesito el promedio, ¿no? Entonces, podemos hacer el análisis por este lado para hacerlo de manera separada. Entonces le digo promedio y le digo que me marque todo eso, ¿no? Estoy sacando el promedio. Porque la otra opción era, aquí ha bajado en vez de subir, ¿no? La otra opción es súmamelos todos este rendimiento y dividímelos entre, en este caso 59, porque un dato ha desaparecido por culpa de del primer dato, ¿no? Entonces este es el promedio. Hago lo mismo para Coca-Cola, ¿no? Entonces aquí ya tendría el promedio. O si quieren, rendimiento esperado, ¿no? Esos son los rendimientos esperados. Aquí General Electric está bajando. Tiene sentido, ¿no? Todo el sector automotor está sufriendo problemas de abastecimiento, de chips y todo eso, ¿ya? Ahora ya tengo el rendimiento, pero como estoy haciendo en Excel, ¿qué tengo que calcular? La varianza. Entonces le voy a decir que me lo calcule primero, directamente ya la varianza. Entonces le digo, la varianza poblacional vamos a buscar, ¿ya? Por eso les decía la varianza muestral o la varianza poblacional. Si ustedes se fijan, cuando le ponen el textito, aquí aparece calcula la varianza en función a la población total, ¿ya? Por eso es que esa es la fórmula de la que estamos viendo nosotros. Y le decimos que seleccione todo, ¿no? Y este sería la varianza. Hago el mismo procedimiento para el otro. Si me fijo, estoy sacando la varianza poblacional de Coca-Cola, ¿no? Entonces ya tengo la varianza. Ahora me faltaría, que necesito? La covarianza. Entonces, también voy a buscar. Le digo covarianza. Aquí hay covarianza poblacional y covarianza muestral. Estamos haciendo poblacional, ¿no? Y agarro esto. Para esto, me dice que tengo que tener dos matrices para hacer la covarianza, ¿no? Entonces, agarro esto y cierro paréntesis. Esto era aquí. Y esto es covarianza de General Electric y Coca-Cola, ¿no? Esto sí es por ambos, no puedo calcular. Vamos a suponer, o sea, podemos jugar con cuál de los dos es el mercado ahora, porque no tenemos el SP500, ¿ya? Para calcular el beta. El beta nos dice covarianza sobre la varianza del mercado. Entonces, covarianza dividido entre la varianza del mercado.
¿ya? Entonces, lo que tendríamos que definir en este momento es decir cuál va a ser la varianza del mercado, ¿no? ¿Cuál va a ser el mercado? ¿General Electric o Uncao? Porque si tuviésemos los datos que decía del SP500, no tendríamos ese problema, ¿no? Entonces, a ver, lo volveremos el mercado, ¿ya? Solo para aprender cómo se calcula el beta, ¿ya? Nos dice la covarianza dividido entre la varianza del mercado. Y tenemos nuestro beta. Este sería nuestro beta para hacer nuestro análisis. Es fácil calcular el beta con Excel, ¿no? Lo que ustedes han estado haciendo era siguiendo la fórmula de la varianza y la covarianza, ¿no? Y de esta manera se calcula el beta para usarlo en mi fórmula del KPM, ¿ya? Aquí me decía beta, ¿no? Y esa beta yo les daba en un ejercicio, les decía aquí, esto es, pero la forma como se calcula es en función a estos datos. Aquí nos falta poder descargar el SP500, ¿ya? ¿Hasta que hay alguna duda? Consulta. Esto es su tarea, por si acaso. El procedimiento que, como no hemos podido descargar el SP500, van a hacer con cualquiera otra que ustedes ya para que practiquen cómo se calcula el beta. Licenciado, una consulta. Los datos que está manejando al principio de la acción, es decir, son los datos de cierre por día, digo, por mes. Por mes, sí. Los datos Sí. de cierre. Sí. Ah, ya, perfecto. Gracias, licenciado. A ver. Bueno, si lo traducimos esto. Abierto, elevado, bajo, al cerrar y ajustado, ¿no? Este ajustado ajustado al cerrar. Esto estamos usando. Si no saben, o sea, aquí hay una cosita que les dice traducir y lo traducen para que se entienda mucho mejor, ¿no? ¿Dice ese periodo de tiempo igual vamos a usar? Es recomendable usar 30 cada mes, ¿ya? Son 5 años, pero datos mensuales, perdón, ¿ya? Porque si sacamos datos diarios va a ser demasiados datos y si sacas anuales, es más, aquí ya no te permite sacar anuales, ¿ya? ¿Está? Mensual, diario, semanal y mensual. No hay anual, ¿no? Se puede sacar. El problema es que van a ser muy pocos datos y, o sea, para que se determine que sea 5 años, han hecho su estudio para justificar que sea cada mes y durante un periodo de 5 años, ¿no? Por eso es que van a trabajar, sí, ustedes con los 5 años y que sea mensual. Y luego es simplemente Excel, ¿no? Si quieren, aquí podían haber sacado el rendimiento los riesgos de la desviación estándar y el coeficiente de variación. Aquí también se puede sacar porque tenemos ya todos los datos de los rendimientos. Obviamente no tenemos probabilidades, pero hemos aprendido a usar la desviación estándar y el coeficiente de variación sin necesidad de probabilidades con datos históricos, ¿se acuerdan? Nuestros datos eran pues de 10 años el anterior. Aquí son 5 años, pero datos mensuales, ¿no? Entonces, ya son las 10:30. Entonces vayan a su receso y después del receso lo que van a hacer es calcular estos betas que ustedes consideren, ¿ya? Estos betas que ustedes vean conveniente. No hemos podido sacar, a ver cuál es el problema, voy a averiguar porque permite descargar el SP500. Bueno, permití. Entonces vamos al receso, jóvenes, y después continuamos. Está bien, dice.
beta. Por lo menos unos 10. Yo creo que pueden, ¿no? Se descargan uno nomás y después sobre la base de eso calculan el resto. ¿Podría repetirlo de nuevo, por favor, licenciado? ¿Cuál es el procedimiento? ¿De descargar o No, de dónde? ¿qué dijo que teníamos que hacer ahorita? Disculpe. Ya. Hacer lo que hicimos, es el calcular el beta, o sea, este procedimiento, para no olvidarse, porque esto es fácil de olvidarse, así que el procedimiento de descargar, ¿alguien pudo descargar el SP500? Si no han Yo sí, descargado, sí, está bien, entonces puedes trabajar con eso, no sé por qué no me permite a mí, pero como en este caso, por ejemplo, hemos determinado cuál de ellos va a ser el del mercado, ¿no? Entonces, para que tengan, ustedes pueden escoger esto y buscar otra Licen, empresa. una consulta. Dime. Yo qué estoy haciendo con el SP500, estoy Sí, haciendo con 3M que forma parte del SP500. Está bien, ¿no? Hacerlo así. claro, sí, está bien. Por eso les decía, el SP500 está pues un montón de empresas, por eso se le dice que ese es el rendimiento esperado del mercado, ¿ya? Entonces, la idea es Listo. calcular este beta, ¿ya? Y si no podemos descargarlo, ¿podemos trabajar con otro índice bursátil o cómo hacemos? ¿Nos inventamos? ¿O se No, trata de? voy a ver cuál es el problema de no descargar eso, pero para hacer la práctica, ¿Será que simplemente, alguien que ya ha descargado el SP nos podría pasar por el grupo de WhatsApp, por favor? también, sí, sería bueno eso, ¿no? Entonces, una opción es trabajar así como hicimos aquí para entender cómo es el cálculo del beta, porque al final, o sea, son solo estos datos los que vamos a usar, ¿no? El procedimiento del beta sigue siendo el mismo para calcular tanto el rendimiento del mercado, la varianza del mercado, la varianza de la empresa que estás haciendo el análisis y en función a eso calculas el beta. Obviamente con el SP500 va a ser diferente, ¿no? O sea, la idea es calcular para poder reemplazar en esta fórmula, ¿no? Y otra cosa, cuando lo guarden esto, no simplemente lo vayan a poner aquí, guardenlo, guardar como, cuando ustedes hagan ese procedimiento, les va a salir SCB delimitado por comas, entonces ustedes le tienen que decir que guarde como un libro de Excel, porque si no, nada de lo que han hecho se va a guardar. Lo guardan como libro de Excel, yo lo voy a guardar en el escritorio y ahí sí, si lo cierro, voy a poder abrir nuevamente, ¿ya? Porque si no lo modifico, entonces va a estar tal cual como se ha descargado. Listo, entonces hacemos mensual por 5 años con una empresa cualquiera. Sí, a ver dónde estamos. Nos vamos a
Yahoo Finanzas buscamos la empresa, en este caso, a ver, aquí tenemos Amazon. ¿Cuál de estos será perro? Este debe ser el principal. Escogemos la empresa. Nos vamos aquí a historial. Mío ya está en, si lo tienes en inglés, aquí en historial. Y te va a aparecer estos datos. Al primero, al periodo de tiempo. Tienes varias opciones aquí, por decir de cuándo a cuándo quieres hacer. Pero es mejor escoger aquí 5 años y te lo saca automático. Aquí no le vas a tocar nada. Aquí está diario. Le dices mensual. Antes de decir descarga, le dices aplicar. ¿Y cómo sabes que has aplicado? Porque las fechas van a ser los fines de mes, ¿no? Y descargar. Y tengo aquí los datos. Están en texto. Marco la primera columna porque todos los datos están ahí. Le digo datos, columna de texto, texto en columna, perdón. Y me voy al siguiente. Aquí me fijo cuál es el que está separando de una fila, de una columna a otra columna. Es la coma. Si has hecho la primera vez, ya está seleccionado esto, el de coma. Siguiente. Te vas aquí y le dices punto. Y aquí coma. Aceptar. Finalizar, ¿no? Ya tienes todos los datos. Hemos dicho que estos no te sirve. Eliminas. El final tampoco. Entonces te vas a quedar con esto. La parte final de aquí. Esto ha sacado solo hasta el 1. No ha sacado hasta el día de ayer. Solo hasta el 1 de noviembre del 2021 sacó. Entonces no hay que eliminar nada. Entonces ya tengo para hacer. Ya sé que esto es Amazon, ¿no? Tendría que buscar otro o copiarme el que ya tengo del anterior. ¿Está? Aquí tenía, ¿no? Si se fijan, he hecho hasta esta fecha igual. ¿Que sacar listen? En realidad necesitan 11, ¿no? Una del SP500 que se va a mantener constante Ya. y 10 más, ¿no? Porque para sacar el beta, en este caso, hemos hecho bajo que el criterio de que el General Electric es el SP500. Para combinar tendría que mantenerse este y tener otras 10 adicionales, ¿no? Puedo hacer con cualquiera que a mí se me ocurra. Las 10 adicionales en el mismo Excel, licenciado. O sea, Sí, en la pero- misma hoja. En el mismo Excel, la misma hoja de Excel, en una pestaña diferente, en una hojita diferente, aquí, en una hoja diferente, házmelo, porque si no, Ah, va a ser muy largo, o sea, se van a confundir. ¿Para qué? Lo copian esta parte y se lo trasladan a la hoja
aquí hacen otra vez el mismo tratamiento, luego vuelven a crear otra hoja y ahí mismo, para que en un solo Excel, en un archivo, me lo envíen. Al final la idea, Dicen, dime. disculpen, ya, y los que no hemos podido descargar la SP500, ¿podemos usar el GE nomás? Sí, Así o sea, como no, si no hay fuera- ningún problema. Sí, exacto. O sea, la idea al final es calcular este beta, ¿ya? Ya, Porque muchas gracias. ok, existe la posibilidad de que yo pueda copiar inclusive, o sea, ¿dónde está este? ¿No? Bueno, este es de Amazon, pero si hago la 500, o sea, manualmente podría copiar, solo que el formato que voy a trasladar a Excel tendría que convertir esto en formato de fecha, esto en formato de número, después, si yo copio, me va a copiar tal como está aquí, ¿no? De mayor a menor, o sea, del actual al más antiguo. Entonces tengo que configurarlo y hacer otro tratamiento. Voy a tardar mucho porque puedo hacer eso. Tasa libre, perdón. La prima de mercado, es esto, prima lo van a poner, es 6. El riesgo país es 3, tomando en cuenta que el beta es de 1.2, ¿no? Tasa libre de riesgo 6.5. Aquí se le aumenta el riesgo país. La prima, que era prima de mercado, es 6, ¿ya? Entonces, reemplazas en la fórmula la diferencia entre el RM y el RF, el riesgo de rendimiento de mercado, de tasa libre de riesgo, nos da 16, ¿no? También han hecho un estudio donde este margen entre el rendimiento del mercado y la tasa libre de riesgo está entre el 5.5 y el 6.5, ¿no? Entonces, hay gente que se ha dedicado a esto, entonces se le puede sumar de manera directa, ¿ya? Porque si es que no se puede calcular el rendimiento del mercado, porque nosotros hemos visto en el Excel el rendimiento de la acción. Ahora hay que sumarle ahí las utilidades que haya distribuido, o sea, es otro cálculo que no lo vamos a tocar, pero hay un índice de que puede ser entre 5.5 y 6.5, ¿no? Entonces, si no tuviese riesgo país, tendría que ser 13.7, ¿no? Ahora con el riesgo país tengo 16.7. Esa es una opción, ¿no? Ahora, lo que nosotros estamos haciendo es determinar el beta en función a aquellas empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo quiero invertir en una empresa que no cotiza en bolsa? Ahí estamos en problemas, ¿ya? Entonces ahí nace, seguramente han escuchado eso del beta apalancado y el beta desapalancado, ¿no? Entonces, si hacemos un análisis, el beta que nosotros tenemos es esto. Este es el beta que nosotros hemos calculado, ¿ya? Entonces, ¿cómo determino? Es toda una fórmula que hemos desempeñado. Pero ahora, ¿qué pasa si yo no cotizo en bolsa y quiero determinar el beta, ¿no? Entonces, vamos a suponer que si no estuviese deuda, porque aquí ustedes ven deuda y patrimonio, esto del E siempre es común como equity, es patrimonio. Si yo no tuviese deuda, una relación deuda-patrimonio, fuese cero, solo tengo patrimonio, no hay deuda, la beta apalancada sería la misma que la de desapalancada. O sea, es lo mismo, ¿no? Entonces, en ese caso, dice, hay que desapalancar en función a la deuda patrimonio de la empresa que estás analizando, ¿ya? Se puede hacer con un grupo de empresas o de la empresa. En este caso, vamos a simplemente para ver de dónde podemos sacar esos datos, deuda patrimonio. Entonces, tengo que convertir tengo que desapalancar, o sea, tengo que hacer eso. Yo tengo este dato, ya tengo este dato, porque eso es lo que he calculado con el Excel que hicimos. Me faltaría determinar cuánto es la deuda y cuánto es el patrimonio, ¿no? Con esos datos, bueno, también la tasa de interés, yo ya podría desapalancar esto, ¿no? Con los datos de la empresa que está cotizando en bolsa, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo encontrar los estados financieros?
Me voy a Yahoo. Eso estaba haciendo hace rato. Seguramente han visto que estaba viendo. Ya no estaba viendo el historial, ¿no? Estoy en PayPal. Este es el historial. De aquí hemos descargado esos datos. Me voy a finanzas, ¿no? Para que se entienda, lo vamos a traducir al español. Y aquí, cuando le hemos dicho en finanzas, lo que nos saca es, primero, aquí podemos ver el estado de resultados, el balance, el flujo de efectivo, ¿no? Aquí están todos los que podemos ver ahí. Hay más datos que de repente a ustedes les puede servir más en el tema de flujo. Mira, evita, o sea, cosas que no es fácil de repente para nosotros encontrar. Entonces aquí entramos a Yahoo Finanzas y ahí determinamos cuánto es el estado de resultados. Nos vamos aquí al balance. Aquí podemos encontrar total activos, capital invertido, capital de trabajo, total deuda, ¿no? Aquí puedo sacar cuánto es la proporción. Aquí tengo deuda y tengo capital invertido. Entonces, con estos datos puedo hacer, y si quiero, puedo ver también el flujo de efectivo, ¿no? Flujos operativos, de inversión, financiación, posición final. Y de aquí podemos copiar. Aquí tiene de los años 2020, 19, 18, 17. Creo que son esos datos ahí porque no hay más a este lado. Entonces también puedo obtener esa información, ¿no? Entonces, regresando a lo que les decía, como ya he logrado obtener la relación deuda-patrimonio, puedo reemplazar aquí y tener beta desapalancado. Pero esta beta desapalancado no me sirve para hacer el análisis. ¿Qué voy a hacer? Ahora sí, para convertir a esto, uso esta fórmula para apalancarlo, pero ya con los datos de la empresa a la cual estoy analizando, ¿no? Y encuentro la beta apalancada. Entonces ya puedo decir que tengo una beta apalancada que me va a servir para determinar el beta y poder determinar el KPM, ¿no? Entonces aquí dice, ¿cuánto es el rendimiento mínimo deseado si se quiere invertir en una empresa que no cotiza en bolsa? Pero se tiene conocimiento de que el beta no apalancado es de 1.35. El beta no apalancado ya sería esto, el BU, ¿no? Donde la relación deuda-patrimonio es de 10%, la tasa libre de riesgo 6.5, la prima por riesgo de mercado 5.5, sin olvidarse que la tasa de impuesto es 25, ¿ya? Entonces, ahora sí, a ver, lo que tengo que hacer es apalancarlo, ¿ya? Voy a regresar, esta es la fórmula. La beta apalancada, no apalancada, es esta, ¿no? Que dice que ya lo han calculado, ¿no? Tendríamos que sacar los datos de las empresas que están en el mismo rubro o de la que estamos analizando y ver su composición deuda-patrimonio, ¿no? Entonces, en nuestro caso, ya no tenemos que hacer eso porque el beta no apalancado dice que es 1.35. Entonces, beta no apalancado, regreso a la fórmula, 1 más el porcentaje deuda-patrimonio por 1 menos T, ¿no? Entonces, porcentaje de deuda-patrimonio, en este caso es 10%, dice. Si no, tendría que darles cuánto es el monto de la deuda, cuánto es el monto del capital, o sea, hay todo un procedimiento para aquí para determinar esta relación deuda-patrimonio. Todo esto por 1 menos T. Aquí dice que va a ser 25%, ¿no? Entonces tendría por 1.75. Entonces mi deuda sería mi beta apalancada, estoy usando la fórmula de beta apalancada, es 1 más el porcentaje de la deuda por el ahorro en impuestos, ¿no? Que sería el 0.75. Entonces, con eso, determino una beta apalancada de 1.45. Seguro les va a salir con más datos, pero con 2 decimales nos vamos a quedar. Ahora sí, con esos datos
datos, ¿cuál es el rendimiento que yo debería de exigir para mínimo para invertir, ¿no? Entonces reemplazo simplemente el beta. Dice que la prima por riesgo de mercado es 5.5, o sea, esta diferencia es 5.5. Entonces ya puedo hacer la operación, ¿no? Entonces me dice que puedo aceptar hasta un mínimo de 14.48%. Entonces, para eso también nos sirve lo que es el beta apalancado o no apalancado, ¿ya? A ver, ahora, si bien nos faltan dos temas, esto también se le conoce como ¿dónde está? El costo del capital, ¿no? Porque en teoría se está requiriendo, o sea que mínimo vas a requerir un 14.48. Entonces, si yo quiero hacer más análisis, determinar el costo ponderado de capital, o sea, el WACC, ya puedo reemplazar aquí falta la A, me lo he comido la A, el costo promedio ponderado del KPM, puedo determinar como el costo de capital. Entonces, lo que me faltaría determinar sería el costo de la deuda, ¿no? Que eso por lo general ya viene definido. Lo que cuesta encontrar es el costo del capital, ¿no? Entonces, el KPM es también sinónimo del costo de capital, ¿no? Entonces, con esto ya prácticamente nos faltaría solo un tema, que es cortito, donde se determina el costo promedio ponderado de capital. La única diferencia es que hay que hacer diferencia entre lo que son las acciones comunes y las preferentes, ¿no? Entonces, en función a esos datos, determinamos el costo promedio ponderado de capital. Y luego hablamos un poco de lo que es la distribución de utilidades. Entonces, eso lo vamos a hacer el próximo martes, ¿ya? Vamos a continuar con el avance, porque nos hemos quedado a dos temas. Son dos temas cortos, porque ya hemos calculado el costo de capital, porque todo este procedimiento que estamos haciendo de las betas apalancadas y desapalancadas, también se ven en lo que es el siguiente tema, ¿no? Entonces, para que practiquen esto, ustedes tienen unas prácticas aquí, ¿ya? Que son similares a los que están en la presentación, ¿ya? Uno tiene riesgo país, el otro tiene el beta desapalancado, también creo que tiene. Entonces, con eso van resolviendo para que quede concluido este tema. Y el martes nos vemos para terminar la materia, ¿no? Liz, ¿en el mismo martes vamos a dar el examen? Sí, yo creo que vamos a empezar y ténganse con tiempito porque prefiero terminar el contenido y supongo que les voy a dar cierto tiempo para que ustedes puedan terminar su examen, ¿no? Allá, o sea, primero vamos a avanzar, terminamos el avance y luego ya. Sí, no va a ser tan largo, ¿no? Va a ser corto, o sea, ya todo lo que hemos hecho en Excel va. Calcular, que se llama en el examen, por si sale, por decir, calcule la varianza y la covarianza, el coeficiente de variación, la desviación estándar y el coeficiente de variación. En ese caso, como van a ser datos pequeñitos, ¿ya? Así como los que hemos visto ayer, entonces al momento de hacer perdón, a ver, vamos a hacer aquí, hacer desviación estándar, ¿ya? Van a usar esta. La muestral les va a proporcionar los mismos resultados
tendría que proporcionarles, ¿no? O sea, con esto tendría que trabajar. La desviación estándar P es la poblacional, mientras la M dice que es de una muestra, ¿no? Así que cuando hagan esa operación, tomen en cuenta eso, ¿no? Ya no es necesario que estén haciendo todo el procedimiento que hacíamos al determinar lo que era la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación. O sea, mira, este es un procedimiento largo, ¿no? Y la fórmula dice, o sea, la fórmula original era, este es el promedio. Aquí está, no está, aquí tenemos es n-1. Entonces, esto es de una muestra nomás, ¿ya? Entonces, si en el caso hipotético de que salga en el examen calcular la desviación estándar y el coeficiente, para empezar, la desviación estándar, lo que van a hacer es, van a buscar desviación estándar muestral, no la poblacional, ¿ya? Con eso les tendría que salir igual que si hacen todo este procedimiento. ¿Dónde está? Todo este procedimiento. Ahora, si es con probabilidades, ahí sí no les va a salir, ¿ya? Pero si es histórico, entonces trabajan con la muestra, ¿ya? A ver. Entonces, yo creo que vamos a pasar. El riesgo de el RM, ¿cómo podría Ya, conseguir licencia? por eso, o sea, en el caso de que no se pudiese encontrar, o sea, se han hecho estudios en función a los datos que da el SP500 y está entre el 5.5 y el 6.5% sobre la tasa libre de riesgo, ¿no? Entonces, tendría que jugarse entre esos datos. Por eso, ese es uno de los problemas que tiene este modelo. Primero, utiliza datos históricos que no siempre van a tener el mismo comportamiento. Casi la gran mayoría de las empresas, casi la gran mayoría, especialmente los únicos que no han tenido problemas en este periodo son las farmacéuticas y lo que son supermercados que implicaban distribución masiva, ¿no? Después todos han tenido problemas durante el periodo de la pandemia y estamos analizando datos en función a esa información, ¿no? Entonces, por eso se le juzga de que el modelo no es muy correcto, pero es un modelo que está vigente ya más de 60 años, si no me equivoco. Entonces, gracias a ese estudio, se ha dicho que se le puede aumentar a esto, o sea, hay un respaldo de eso que dice que va a estar entre 5.5 y 6.5% sobre la tasa libre de riesgo, ¿ya? Entonces, de ahí se podría determinar si es que no conoces la prima por asumir este riesgo. Ya, vamos poniendo su asistencia, por favor. Bueno, jóvenes, si no hay consultas, entonces nos vemos el día martes de la próxima semana. Martes es verdad o es lunes? Ya no me acuerdo ni el cronograma. Era martes, ¿verdad? Sí, es martes. Ya, entonces Sí, dice martes. el martes nos vemos en la mañana, hasta las 10 yo creo que terminamos, porque ya una vez definido el KPM, el CAPM, si quieren, solo hay que determinar el WACC, ¿no? Y después hablar un poco de cómo influye en la distribución de utilidades lo que son las acciones preferentes y las ordinarias, ¿no? Entonces, hasta el martes, jóvenes. Hasta el martes, Licen. El martes. Hasta el martes, dice, muchas gracias. Hasta el martes. Que les vaya bien.